Hay secretos que no te buscan, tú los encuentras. Y cuando los encuentras, ya es demasiado tarde para no haberlos escuchado. Esa noche yo debí haberme ido. Debí haber cerrado la puerta del cuarto, haberme tapado los oídos, haber fingido que el mundo terminaba en los 4 metros cuadrados donde dormía. Pero no lo hice. Me quedé. Y lo que escuché del otro lado de esa pared cambió para siempre la forma en que entiendo el poder, el miedo y lo que los hombres hacen cuando creen que nadie los está mirando. Mi nombre es Valentina Orozco. Tengo 61 años. Nací en Barquisimeto, Venezuela, en una familia que no tenía nada extraordinario excepto hambre y orgullo, que en Venezuela suelen ir juntos. Nunca fui política, nunca quise serlo. Pero durante 18 meses, entre 2004 y 2006, fui la mujer que Hugo Chávez llamaba cuando necesitaba que alguien lo escuchara sin grabarlo. No me pidan que justifique eso. Ya no tengo edad para justificarme. Lo conocí en una recepción cultural en Caracas. Yo trabajaba como coordinadora de producción para una emisora de radio y esa noche habían invitado a varios comunicadores a un evento en Miraflores. Era agosto. Hacía ese calor pegajoso que tiene Caracas cuando la noche no enfría nada. Él entró al salón y la habitación cambió de temperatura. No es metáfora, es lo que pasó. Hay personas que alteran el aire cuando entran a un lugar y Chávez era de esas personas, pero de la especie más peligrosa, de las que te miran como si ya te conocieran de antes. Me miró una vez, luego me buscó. 3 semanas después yo estaba sentada frente a él en una habitación que no existía en ningún registro oficial de Miraflores, bebiendo café negro que alguien había dejado en la mesa sin que yo viera entrar a nadie. Así empezó todo, con café, con silencio, con esa forma que tenía él de ocupar el espacio como si el espacio le debiera algo. La relación duró 18 meses. No voy a romantizarla. Fue intensa, fue secreta, fue complicada de formas que todavía no termino de entender. Pero lo que importa de esta historia no es lo que pasó entre nosotros. Lo que importa es lo que escuché una madrugada de octubre de 2005, cuando creí que él dormía y descubrí que llevaba horas despierto, hablando solo en la oscuridad. O tal vez hablando conmigo. Nunca lo supe con certeza. Lo que sí sé es que esa noche Hugo Chávez me dijo algo que ningún líder debería decir en voz alta. Algo que explicaba todo lo que Venezuela estaba viviendo y todo lo que vendría después. Algo que yo guardé durante casi 20 años porque tenía miedo, porque había visto lo que le pasaba a la gente que sabía demasiado, pero ya no tengo miedo y él ya no está. Así que hoy voy a contar lo que escuché, no para destruir a nadie, no para hacer política, sino porque hay una diferencia entre guardar un secreto por lealtad y guardarlo por terror, y yo llevo demasiado tiempo confundiendo las dos cosas. Esa noche, en que todo cambió, empezó, como tantas cosas terribles, de forma completamente ordinaria. Antes de contarles lo que escuché esa noche, necesito que entiendan quién era el hombre que lo dijo. No el Chávez de los discursos, no el de las cadenas nacionales que duraban 6 horas, no el que cantaba en televisión o el que insultaba a presidentes extranjeros, con ese vocabulario de cuartel que a sus seguidores les parecía poesía. Ese Chávez lo conoce todo el mundo. Yo conocí al otro. El Chávez que yo conocí se despertaba con pesadillas. No lo digo para provocar lástima. Lo digo porque es verdad y porque esa verdad cambia todo lo que vino después. La primera vez que me quedé a dormir en esa habitación que no existía en ningún mapa oficial, me despertó un ruido extraño. Era él, sentado en el borde de la cama, con los pies en el piso, mirando la pared como si la pared le estuviera respondiendo algo. Eran las 3 de la mañana. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que nada, que me durmiera.
Su voz tenía esa textura específica de alguien que acaba de volver de un lugar muy oscuro y todavía no termina de llegar. Me dormí, pero algo quedó registrado en algún lugar de mi cuerpo que no era mi cabeza. La segunda vez que pasó, no le pregunté nada. Solo me senté a su lado en silencio. Estuvimos así casi una hora, los dos mirando la oscuridad sin decir nada. Finalmente, él habló. Me dijo que de niño en Barinas tenía miedo de la oscuridad, que su abuela Rosa Inés lo dejaba dormir con una velita encendida hasta los 9 años, que el problema era que nunca dejó de tener ese miedo, solo aprendió a esconderlo mejor. Hugo Chávez me contó eso a mí, al presidente de Venezuela, al comandante de la Revolución Bolivariana, al hombre que se paraba frente a 1 millón de personas y les gritaba que no tenían nada que temer porque él estaba ahí. Ese hombre tenía miedo de la oscuridad y dormía mal y se despertaba solo a las 3 de la mañana mirando paredes que no le respondían. Eso no lo hace mejor ni peor persona, pero sí lo hace humano. Y eso era exactamente lo que él más temía que supieran de él. Durante los 18 meses que duró lo nuestro, aprendí a leer sus silencios mejor que sus palabras. Chávez hablaba constantemente en público, era una máquina de palabras, de frases, de imágenes, de metáforas bíblicas mezcladas con referencias militares. Pero en privado había silencios largos que pesaban más que todos esos discursos juntos. Silencios que yo aprendí a no interrumpir porque cuando los interrumpía él se cerraba completamente. Volvía a ser el comandante, ponía la máscara y ya no había forma de quitársela esa noche. Lo que más me sorprendió desde el principio fue su relación con la soledad. Chávez estaba rodeado de gente las 24 horas. Asesores, militares, ministros, colaboradores, guardaespaldas, cocineros, médicos. Nunca estaba solo en el sentido literal de la palabra, pero había una soledad en él que ninguna de esas personas podía tocar. Era una soledad de fondo, como el ruido que hace el mar cuando te alejas de la playa, que ya no lo escuchas claramente pero sabes que sigue ahí. Una noche me preguntó si yo creía que la gente lo quería de verdad o solo quería lo que él representaba. Le pregunté si había diferencia. Se quedó callado un tiempo muy largo. Luego dijo que sí, que había toda la diferencia del mundo, que querer a alguien por lo que representa era la forma más elegante de estar solo. No respondí nada. No había nada que responder. Pero esa pregunta me persiguió durante semanas, porque yo también me la estaba haciendo sobre mí misma. ¿Qué parte de lo que sentía era por él? ¿Y qué parte era por el vértigo de estar tan cerca de algo tan grande y tan peligroso? Nunca encontré una respuesta limpia. Creo que él tampoco. Lo que sí encontré con el tiempo fue el patrón. Chávez tenía ciclos, semanas de energía brutal, de euforia casi física, donde dormía 3 horas y amanecía con más fuerza que cualquier persona en su equipo. Y luego venían los días oscuros, días donde llegaba a esa habitación sin decir nada, se sentaba, pedía que apagaran todas las luces excepto una, y se quedaba en silencio durante horas. En esos días no quería que yo hablara, solo quería que estuvieras ahí, como si mi presencia fuera una especie de ancla que lo impedía irse a la deriva, completamente. Nunca le pregunté a dónde se iba mentalmente en esos días. Tenía miedo de que me lo dijera, y en octubre de 2005, por fin me lo dijo. Octubre de 2005 llegó con una tensión diferente en Miraflores. Yo la sentía hasta en el café de las mañanas, que sabía distinto, más amargo, como si hasta la cocina estuviera al tanto de algo que yo todavía no sabía. Venezuela llevaba meses en una ebullición que desde adentro se sentía menos como revolución y más como una olla con la tapa puesta y el fuego demasiado alto. Chávez estaba diferente ese mes, no en los discursos,
En los discursos seguía siendo el mismo volcán de siempre, la misma voz que llenaba estadios y quebraba vidrios y hacía llorar a mujeres en pueblos que nunca habían tenido luz eléctrica. Pero en privado había algo nuevo, una tensión en la mandíbula que no se le iba ni cuando dormía, una forma de mirar hacia la puerta cada vez que escuchaba un ruido, como si esperara que alguien entrara sin avisar. Le pregunté una tarde qué pasaba. Me dijo que nada. Su nada sonó exactamente como todo. La noche del 16 de octubre llegó tarde, más tarde de lo normal. Eran casi las 2 de la mañana cuando entró al cuarto y la forma en que cerró la puerta, despacio con cuidado excesivo, como quien no quiere despertar a algo que está dormido, me dijo antes que cualquier palabra que esa noche era distinta. Se sentó en el sillón que había en el rincón, no en la cama. En el sillón, con la ropa todavía puesta, las manos entrelazadas sobre las rodillas, los ojos mirando el piso. Me hice la dormida. No sé por qué. Instinto, quizás. O miedo. Esas dos cosas en Venezuela de 2005 eran casi sinónimos. Estuve así unos 20 minutos, respirando despacio, escuchándolo no moverse. Y entonces él habló, no a mí, o no solo a mí. Habló como hablan las personas cuando llevan demasiado tiempo sin poder decir algo en voz alta, y el cuerpo finalmente lo expulsa solo, sin permiso, como fiebre. Lo primero que dijo fue un nombre. No voy a decir ese nombre aquí. Todavía hay personas vivas que podrían salir lastimadas si lo digo. Lo que sí puedo decir es que era el nombre de alguien dentro de su círculo más cercano, alguien en quien él había confiado completamente, alguien a quien yo había visto sentado a su derecha en reuniones donde yo no debía estar, pero estaba. Dijo ese nombre y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo, ya sé lo que hicieron y lo voy a dejar pasar porque no me queda otra. Me quedé completamente inmóvil. Siguió hablando, la voz baja, casi sin inflexión, como alguien que está leyendo un documento que ya leyó demasiadas veces. Me enteré esa noche de cosas que no voy a repetir con detalle porque no es mi lugar hacerlo y porque honestamente no estoy segura de entender todo lo que escuché. Pero el núcleo de lo que dijo, la médula de esa confesión susurrada en la oscuridad de una habitación que no existía oficialmente, era esto. Él sabía que había gente dentro de su propio gobierno haciendo cosas que contradecían todo lo que él decía en público y había tomado la decisión consciente de no detenerlos, no porque no pudiera, sino porque los necesitaba. Eso fue lo que partió algo dentro de mí esa noche. No la corrupción en sí. La corrupción en Venezuela no era noticia para nadie que tuviera ojos. Lo que me partió fue escucharlo decirlo con esa voz, sin rabia, sin sorpresa, con una calma que era peor que cualquier grito porque era la calma de alguien que hace mucho había dejado de sorprenderse de sí mismo. Me pregunté en silencio si debía decir algo, moverme, toser, cualquier cosa que le indicara que yo estaba despierta y que había escuchado todo. Decidí que no. El instinto de supervivencia es muy sabio cuando uno vive cerca del poder, y ese instinto me decía que la única forma de salir de esa habitación sin convertirme en un problema era seguir siendo invisible. Así que me quedé inmóvil, y él siguió hablando. Y lo que dijo a continuación fue lo que cambió todo lo que yo creía entender sobre él, sobre la revolución, sobre Venezuela y sobre mí misma. Hay momentos en la vida que no se procesan mientras ocurren. El cerebro los registra, los archiva, los sella, y es solo años después, en noches que no invitaste al insomnio, cuando los vuelves a abrir y por fin entiendes lo que significaban. Lo que escuché esa madrugada de octubre, tardé casi 5 años en poder pensarlo sin que me temblaran las manos. Chávez siguió hablando en la oscuridad. La voz había cambiado. Ya no era el tono plano de alguien que recita.
Era algo más profundo, más fracturado, como cuando una voz baja tanto que deja de ser voz y se convierte en otra cosa. Me pregunté cuántas veces había dicho esas palabras antes de esa noche, si las había dicho alguna vez, o si yo estaba siendo testigo del momento exacto en que algo que había vivido encerrado demasiado tiempo finalmente encontraba salida. Dijo que estaba cansado, no de gobernar, no del trabajo. Dijo que estaba cansado de saber cosas que no podía cambiar y tener que pararse frente a millones de personas a hablar de justicia. Dijo esa palabra así, justicia, con un peso específico, como quien carga una piedra que ya no recuerda cómo soltar. Y entonces dijo lo que no debía escuchar. Me lo dijo despacio, con la precisión de alguien que ha ordenado sus pensamientos durante meses y finalmente los está pronunciando en el orden correcto. Lo que me reveló esa noche no era un secreto político en el sentido que la gente imagina cuando escucha esa frase. No era un plan militar, no era el nombre de una operación encubierta, era algo más difícil de clasificar y por eso mismo más imposible de olvidar. Me dijo que la revolución había sido real. Al principio, me dijo que hubo un momento en los primeros años donde él genuinamente creía que estaba cambiando algo, que cuando subía al palco y veía esa marea humana mirándolo, sentía algo que no sabía describir de otra forma que como responsabilidad sagrada. Gente que nunca había tenido voz, gente que el país oficial había tratado durante décadas como si no existiera. Y él sentía que era el instrumento de algo más grande que él mismo. Luego dijo la frase que me rompió en dos. Dijo, pero en algún punto el instrumento se convirtió en el fin. Y yo lo permití porque necesitaba seguir creyendo que era el instrumento y no el problema. El silencio que siguió duró lo que dura una vida entera. Yo seguía inmóvil, respirando por la nariz, despacio, con ese cuidado agotador de quien finge dormir mientras el mundo se reorganiza al otro lado de sus párpados cerrados. Sentí que si me movía, rompería algo que no tenía nombre todavía. Siguió. Me dijo que había personas en su gobierno, personas con nombres y cargos y acceso, que habían construido fortunas mientras él hablaba de los pobres. No como efecto colateral del poder, que eso siempre existe y él lo sabía, sino como proyecto deliberado, organizado, con su conocimiento implícito, porque él había mirado hacia otro lado en el momento preciso en que debió haber mirado de frente. Y mirar hacia otro lado también es una decisión, y esa decisión tenía consecuencias que ya no podía deshacer sin destruir todo lo demás. Aquí fue donde el giro ocurrió, no en lo que dijo, sino en cómo lo dijo, porque yo esperaba culpa, esperaba el tono de un hombre que confiesa algo y busca absolución. Ese tono que conocemos todos, esa inflexión específica que pide perdón sin usar la palabra perdón. Pero no era eso, era otra cosa completamente distinta y tardé años en encontrarle el nombre correcto. Era lucidez. Chávez no estaba confesando porque se sentía culpable. Estaba describiendo, con la distancia fría y precisa de un médico que le explica a un colega el avance de una enfermedad que ya decidió no tratar, sin dramatismo, sin llanto, con esa claridad terrible que solo tienen las personas que han llegado al otro lado del autoengaño y descubrieron que el otro lado no es la verdad liberadora que prometían los libros, es solo otro tipo de jaula. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que lo que más le pesaba no era lo que había hecho, era lo que había dicho mientras lo hacía, cada discurso, cada promesa, cada vez que había puesto la mano sobre el pecho frente a una multitud y había hablado de dignidad y de patria y de los humildes, no porque fueran mentiras ni completas, sino porque eran verdades a medias, y una verdad a medias, me dijo con esa voz quebrada y precisa, es el arma más cruel que existe porque el que la recibe no puede defenderse, no puede señalar el momento exacto del engaño.
solo puedes sentir años después que algo no cuadra, que algo falta, sin saber exactamente qué. Yo pensé en ese momento en millones de personas que habían apostado su esperanza entera a ese hombre que hablaba en la oscuridad a mi lado. Personas que habían defendido la revolución con sus cuerpos, con sus familias, con sus vidas. Personas que todavía lo harían al día siguiente cuando él volviera a pararse frente a las cámaras y volviera a ser el comandante, la voz, el símbolo. Sentí algo que no era rabia exactamente. Era más parecido al duelo. Luego, escuché que su respiración cambiaba. Se estaba quedando dormido. La confesión había terminado no con un cierre, sino con agotamiento. Como terminan las cosas verdaderamente importantes, sin ceremonia, sin punto final, simplemente deteniéndose porque el cuerpo ya no aguantaba más. Yo me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, escuchando su respiración pareja, preguntándome qué se hace con algo así. ¿Qué se hace cuando el hombre que tiene el destino de un país en sus manos te confiesa en la oscuridad que sabe exactamente lo que está rompiendo y ha decidido seguir de todas formas? No encontré respuesta esa noche. Tampoco la he encontrado en los casi 20 años que pasaron desde entonces. Salí de Miraflores 3 semanas después de esa noche. No hubo pelea, no hubo escena, no hubo ninguno de esos finales dramáticos que la gente imagina cuando le cuento que estuve cerca de ese hombre. Solo una mañana en que él me miró diferente, con esa mirada específica que tienen las personas cuando recuerdan que dijeron demasiado y todavía no saben si fue un error. Me miró así y yo entendí que era tiempo de irme, que seguir estando ahí era peligroso no por lo que él pudiera hacerme, sino por lo que yo me estaba haciendo a mí misma cada día que elegía quedarme sabiendo lo que sabía. Me fui sin despedirme. Dejé una nota que decía: gracias por todo y nada más. No porque fuera cobarde, sino porque no había palabras más honestas que esas, y las palabras deshonestas ya no me cabían en la boca. Durante los años siguientes viví con ese secreto de la única forma que se puede vivir con algo, que no se puede decir ni soltar, construyendo vida alrededor de él, como se construye una casa alrededor de una grieta en la pared, decorándola, tapándola, aprendiendo a no mirarla directamente, pero sabiendo siempre exactamente dónde está. Vi a Venezuela romperse desde lejos. Vi las colas, vi la inflación devorando salarios enteros en semanas. Vi los hospitales sin medicinas y las escuelas sin maestros y la gente cruzando fronteras con una maleta y la expresión de quien deja algo que ya no reconoce. Vi todo eso y llevaba dentro la voz de un hombre diciéndome en la oscuridad que sabía lo que estaba rompiendo y había decidido seguir de todas formas. Eso tiene un peso que no se comparte en conversaciones normales. Cuando él murió en marzo de 2013, yo estaba en Bogotá. Me enteré por la televisión del apartamento donde vivía entonces, con una taza de café en la mano que se me enfrió sin que yo lo notara. Venezuela lloró. Millones de personas lloraron de verdad, con ese dolor genuino que no se puede fingir, el dolor de perder a alguien que fue real para ellos aunque la realidad fuera a medias. Y yo no lloré, no porque no sintiera nada, sino porque lo que sentí no tenía nombre dentro del diccionario del duelo normal. Sentí que finalmente podía respirar, y luego sentí vergüenza de haber sentido eso. Esas dos cosas al mismo tiempo. Así de complicado es estar cerca del poder de alguien que no era completamente monstruo, ni completamente héroe, sino algo más difícil. Un hombre que veía con claridad y elegía la oscuridad de todas formas. Eso no tiene categoría limpia. No hay cajón donde guardarlo. Lo que me quedó de todo aquello no fue lo que esperaba. No me quedó odio, no me quedó admiración tampoco. Me quedó algo parecido a la comprensión y algo parecido a la tristeza. Y algo que no sé nombrar todavía,
y que aparece a veces cuando veo en las noticias a algún líder parándose frente a una multitud con la mano en el pecho, hablando de los humildes y los olvidados y la dignidad de los pueblos. Me quedo mirando los ojos, siempre los ojos, porque aprendí que hay dos tipos de personas que dan ese tipo de discursos: las que todavía creen lo que dicen y las que ya saben la distancia exacta entre lo que dicen y lo que hacen y han encontrado la forma de vivir en ese espacio sin que se les note demasiado. Chávez empezó siendo lo primero. La noche de octubre de 2005 supe que se había convertido en lo segundo. Y lo más perturbador, lo que todavía me quita el sueño en noches que no elegí para pensar en esto, no es que lo supiera, es que al saberlo no se detuvo, siguió, con los discursos y los estadios y las promesas y la mano en el pecho. Siguió porque había construido algo tan grande que ya no le pertenecía, ya no podía detenerlo aunque hubiera querido. Como quien enciende un fuego para calentarse y descubre demasiado tarde que el fuego no sabe distinguir entre lo que debe quemar y lo que no. Cuento esto hoy porque Venezuela sigue ahí con toda su gente dentro, gente que merece entender qué pasó realmente. No la versión oficial, no la versión de los que lo odian y tampoco la de los que lo adoraron. La versión humana, que siempre es la más difícil de contar porque no tiene héroe claro ni villano limpio, sino personas tomando decisiones en la oscuridad y cargando el peso de esas decisiones de maneras que a veces no vemos desde afuera. Yo estuve en esa oscuridad. La escuché respirar y lo que aprendí es esto: el peligro nunca es el monstruo que no sabe lo que hace. El peligro es el hombre inteligente que sí lo sabe y sigue de todas formas. Ese tipo de peligro no llega con cara de villano, llega con una revolución y un nombre que la gente grita en las calles y una voz que sabe exactamente qué palabras usar para que los humildes sientan que alguien finalmente los ve. Ese tipo de peligro es el más difícil de reconocer, porque al principio se siente exactamente igual que la esperanza.